porque no da tiempo de terminar un ratito, pues vamos por trozos, ¿no? Y el otro día no hizo falta al final que yo lo diera, porque al final hablamos de Roma, eso es, no me acordaba. Pues lo iba a dejar para el segundo trimestre, pero como ya surgió esto, pues como que no es que tenga yo aquí una afán de dar el tema yo, sino que además que hoy no lo vamos a terminar tampoco. El tema, como si no recordáis, estaba hablando de la Eucaristía, de la misa, ¿vale? Entonces, es un tema que es muy inagotable, ¿no? Llegamos el año pasado, la última vez que lo estuvimos viendo las primeras partes, la introducción, los ornamentos que se pone el sacerdote, lo que significa cada cosa, y estuvimos hablando de la introducción y de la primera parte de la misa, ¿no? Me quedé explicando, no sé si recordáis, cómo se ponen las manos, cómo se levantan las manos, ¿no? Que esto es un tema muchas veces muy traído, el tema de los gestos, ¿no? En la Eucaristía, con nuestro cuerpo puede hacer varios gestos, ¿no? Gestos de levantar las manos, gestos de estar de pie, gestos de estar sentado, gestos de estar de rodillas, ¿no? Todos los gestos significan algo, ¿no? Entonces, arrodillarnos significa adoración. Ayer lo estábamos hablando, ¿verdad? A raíz de lugares donde hay gente que no se arrodilla en la consagración, ¿no? Hay gente que tiene problemas de espalda, problemas de rodillas, problemas de estar con un bastón, aunque yo he visto de todo, he visto gente con problemas de cadera y tal y cual, y se arrodillan en la consagración hasta con todo el sudor de su frente, ¿no? Porque, claro, si tú delante tuya sabes que está el Señor, ¿cómo no te vas a arrodillar? ¿Cómo no lo vas a adorar, ¿no? El Rey. A lo mejor lo que tienes no es una parálisis de los huesos, a lo mejor tienes una parálisis de la fe, de que no eres capaz de reconocer que estás delante del Señor, no lo tienes tan claro, ¿no? Entonces, el gesto de arrodillarse es signo de adoración, el gesto de ponerse de pie, bueno, las manos levantadas del sacerdote, sí. Yo, por ejemplo, cuando la consagración sí me arrodillo, pero cuando voy a comulgar, no me arrodillo porque yo no, al contrario, sino me siento mejor de pie, Esas son cosas diferentes. La consagración, eso es lo que yo quería saber. Sí, en la consagración está puesto que el Señor se hace presente ahí, y entonces en ese momento, pues, el gesto que indica la liturgia es el arrodillarse, ¿no? En la comunión no, en la comunión se da libertad para poder hay gente que comulga como cada uno le da devoción. Yo a los niños cuando van a hacer la primera comunión, estamos ensayando, pues les explico, ahora que van a recibir al Señor por primera vez, les explico cómo lo pueden recibir a partir de entonces. Por la lección les digo, lo puedes recibir de pie, lo puedes recibir de rodillas, lo puedes recibir en las manos, lo puedes recibir en la boca. Todas esas maneras están permitidas. Entonces, pues cada uno que encuentre la manera que le da más devoción, ¿no? Nosotros hemos puesto, como están todas permitidas, el problema es que ni un extremo ni el otro, ¿no? Hay gente que dice, no, aquí todo el mundo de pie, no, aquí todo el mundo de rodillas, no, aquí todo el mundo... No, aquí, si se dan todas las opciones, que cada uno elija la que le da más tal, ¿no? Me acuerdo de la época de la pandemia, que en muchos sitios se obligaba a todo el mundo a comulgar en la mano, no me toqué, pues para arriba. Tampoco puedes obligar a decir, oye, si alguien es superior a su fuerza, comulgar la mano porque se quede atrás al final, y comulgar la boca y ya está. Y no tenemos por qué imponerle a nadie, o sacerdotes que ven a una persona de rodillas comulgando, tú levántate, que levanto, que... Y yo, perdón, a veces esa persona tiene derecho, ¿no? Perdón. Pero es obligatorio, cuando lo recibe en la mano, comérsela, será delante del sacerdote. Comulgar delante de la persona que te la da, no del sacerdote, o si es Juan, o si es otra persona que no es el sacerdote. Pero comulgar, ¿por qué? Porque el problema es que se puede comulgar la mano, está permitido perfectamente, pero la mano no olvidando quién es, a quién recibe, que es el Señor. Entonces no cogiéndolo de cualquier manera, que hay gente que llega y te hace la pinza ahí, te hace el cuarto, y las partículas que se caen al suelo, o el riesgo de que se caigan en el suelo, es que el Señor es que se va a caer, no es que se va a caer, ¿no? Entonces, si se va a comulgar la mano, que está perfectamente permitido, pero con toda la reverencia del mundo, es decir, comulgo la mano y comulgo delante de quien me la está dando. ¿Por qué? Porque el problema es que hay gente que sin maldad, sin información o sin lo que sea, se va con el Señor por ahí, a hacer la procesión del cuerpo, ¿no? Como le digo yo, se va por ahí en procesión. Pero hay gente que no lo hace sin maldad, hay gente que lo hace con maldad. Y entonces, como no sabemos, de hecho, en lugares de peregrinación, de masa, de gente, masificación de gente, muchas veces no se permite la comunión en la mano, por ese peligro, ¿no? De que se vayan a llevarse, que es más fácil de controlar. El otro día le pasó a Marcelo, ¿verdad? Que me quedé yo fijamente mirando a una persona que se me escapó, y fue cogió Marcelo, se dio la vuelta y se fue para por la persona, ¿no? Le hizo un placaje, pero
Pero es verdad que hay que estar pendiente, pues, entonces, para evitar ese riesgo, pues, oye, como lo delante y ya está, no hace falta que te vaya a ningún lado. Entonces, de todas las maneras, estas están permitidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el poner nosotros los reclinatorios hace un tiempo no ha sido para decirle a todo el mundo que tiene que acumular de rodillas, sino para facilitarle que le da devoción acumular de rodillas. Pero no el tener un reclinatorio no obliga a nadie a ponerse en el reclinatorio. Lo que pasa es que en lugares donde no lo hay, pues hace que las personas que quieren acumular rodillas lo tengan más difícil, porque no tienen dónde apoyarse, dónde estar. Entonces, por eso es por lo que se ha puesto, pero no porque sea obligatorio. Lo que quería decir con esto es que los gestos del cuerpo significan cosas. Arrodillarnos significa algo, ponernos de pie significa algo, estar sentado significa algo. Y las manos del sacerdote en pie, levantadas, significan algo también. Si recordáis a la lectura de Moisés, ¿no? Cuando Moisés levantaba las manos, ganaba el pueblo sobre los filisteos, no recuerdo cuál era. Bueno, contra el pueblo, y cuando bajaba las manos, entonces, por eso le apoyaban las manos por debajo, ¿no? Entonces, eso son las Perdían manos la batalla. lo que significa las manos levantadas, las manos extendidas en oración, ¿no? Con esto de las manos levantadas hay un debate también entre otras cosas, ¿no? En el Padre Nuestro se levantan las manos, no se levantan. La liturgia no lo contempla. O sea, lo que son las normas litúrgicas, las rúbricas litúrgicas no contemplan que los fieles levanten las manos. El levantar las manos es un gesto sacerdotal. El sacerdote levanta las manos y recoge la oración de toda la asamblea. Dicho lo cual, hay cosas que son más graves y cosas que son menos. Tampoco le vamos a pegar un manotazo a alguien porque levanta la mano en el Padre Nuestro. Aunque hay gente que lo hace, ¿no? Pero tampoco es más edificante o que hay menos tal, ¿no? Es verdad que hay distintas espiritualidades que tienen distintos gestos también propios de su tal. Por ejemplo, lo que hablamos ayer en el camino, pues no se ponen de rodillas en la consagración. Pues a mí me parece más grave que no se pongan de rodillas en la consagración a que levanten la mano en el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero es que ellos hacen las dos cosas. Una vez nos dijeron de que para que para nosotros deberíamos de estar aquí. A nosotros nos dijeron una vez un tiempo que para rezar el Padre Nuestro, y yo tengo una costumbre, no, también, como pidiendo... El que ofrece el sacerdote. Sí, pero que también yo recuerdo de que nos dijeron la persona. de Por eso él abre las manos, porque se está ofreciendo lo que es la comunidad. Pero nosotros abrimos las manos como forma de súplica, Padre Nuestro que estás en los Ahí, mira, con respecto a las normas litúrgicas, muchas veces es un rito raro porque en unos sitios se hace una cosa, en otros sitios se hace otra, y la confusión, ¿no? Entonces, para eso lo mejor es acudir al libro, ¿no? donde está marcado todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me gusta más, a mí personalmente me gusta más la liturgia de esta manera, a otro sacerdote le gusta más de otra, pero es que no es la liturgia que me gusta a mí o la que le gusta al otro, es la liturgia de la iglesia. Lo digo porque es que lo que tú estás diciendo me lo creo perfectamente. También hay otra cosa que yo he visto que la iglesia ha cambiado. Antiguamente, ¿verdad? Cuando la oración que hace, y mucha gente sigue con esa costumbre porque dijeron que había que hacerla cuando el sacerdote... Sí, por Cristo, con él y en él, ¿no? Que lo decía todo el mundo. A todo el mundo. Y ya no. Amén. Antiguamente solamente se decía amén. Y entonces hubo un momento que nos dijeron de que nos enseñaron que teníamos que acompañar al sacerdote a hacerlo. Pero eso son cosas, Rosa, que no es que haya cambiado con el tiempo, que esos son esos sacerdotes que dicen a la gente lo que no, pero en el libro nunca cambió. No, pero la gente eran en toda la iglesia. En todas tampoco. Y ya realmente solamente el sacerdote que lo hace y luego todo el mundo dice amén. Por eso es bueno que yo me acuerdo una vez que digamos que me dijeron, es que como cada maestrillo tiene su librillo, no, perdón, cada sacerdote tenemos nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Eso es que es verdad que cada uno tiene sus talentos, sus dones y generalidad. Pero cada maestrillo no tiene su librillo. Todos los maestrillos tenemos el mismo librillo. Y ese es el problema cuando no seguimos el mismo librillo. Porque todo esto que está diciéndonos que antes fuera y esto ha cambiado, no, esto concretamente no ha cambiado. Lo que pasa es que hay sacerdotes que dicen lo que les parece a ellos. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo tan pesado, ya no me pongo tanto porque ya lo hacéis muy bien todos, ¿no? Pero cuando me he puesto mucha gente tan pesado con cosas, ¿no? Que saldrán ahora, bueno, ahora o la próxima vez que ya hablemos de esto, ¿no? Cuando yo digo, nos ponemos rodillas en este momento en concreto, no es porque lo diga yo, es porque lo dice aquí. Y las normas litúrgicas, como las normas del Código de Derecho Canónico, tienen un sentido, están por algo. Por ejemplo, arrodillarse cuando a ti te da la gana en la consagración, pues, oye, ¿por qué no nos ponemos de rodillas? Habría que preguntárselo primero, ¿nos
arrodillamos porque estamos en la presencia del Señor. Pero toda la misa estamos en la presencia del Señor igual. No. Hay un momento donde el Señor se hace presente, que es la epíclesis. Pues hasta ese momento no nos ponemos de rodillas, porque si yo me pongo de rodillas, por ejemplo en el santo, antes de la epíclesis, o si estoy haciendo la plegaria 3 o la 4, que la epíclesis es más tarde y me pongo de rodillas antes, me estoy arrodillando delante de un trozo de pan. Todavía. Porque todavía el Señor nos ha hecho presente ahí. No hemos pedido todavía el Espíritu Santo que descienda sobre el pan. Cuando se pone la mano. Esa es la epíclesis. Esa es la epíclesis. Yo no sé si lo estoy haciendo mal, pero a mí me enseñaron a arrodillarme cuando se repite el santo. Eso es lo que me refiero. Pero a eso es lo que me refiero. Cuando yo digo esto no es porque yo tenga este gusto particular o esta manía, es que es lo que le da sentido a la cosa. El Señor se hace presente en el momento que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, en el momento que decimos, por eso, Padre, te pedimos que envíe tu Espíritu sobre ¡pum! Y en ese gesto es cuando nos ponemos de rodillas, porque es cuando empieza la cosa. Una pregunta, Padre. Si las palabras no se dicen tal como son, ¿hay consagración? Buena, qué pregunta más buena. Esa es muy buena pregunta. Los sacramentos, estamos hablando de la Eucaristía concretamente, pero los 7 sacramentos tienen una cosa en común, bueno, tienen muchas cosas en común. Una es la materia y la forma. Entonces, si no se da materia o si no se da forma, no hay sacramento. Me explico. Si no se dicen las palabras que son la fórmula del sacramento, después existe una cosa que se llama las modificaciones de la materia o de la forma, que pueden ser modificaciones accidentales o modificaciones sustanciales. Me refiero, por ejemplo, en el bautismo la materia es el agua, ¿no? Entonces, si el agua está calentita porque la calienta Joana antes de empezar el bautizo, aquí no tenemos esa costumbre, pero a lo mejor... Antes lo tenía. ¿Sí? Antes lo tenía, antes cogía siempre de arriba de Lorenzo agua caliente. Ya... Pero bueno, estamos en Jerez que hace frío 2 días al año, ¿no? A mí se me hacen eternos los 2 días, pero bueno, hace frío. Pero si estuviéramos en Segovia, pues a lo mejor bautizaremos a los niños en invierno con agua un poquito más caliente. Claro. Entonces, que calentemos el agua del bautismo afecta a la materia del sacramento, pues una modificación pero accidental, que tampoco es tan grave. Ahora, si no la calentamos y en vez de calentarla, dejemos que se congele, pues le vamos a echar un cubo de hielo en los hartos niños, ¿no? Entonces ya ahí sí habría una modificación que no sería accidental, sino que sería sustancial, ¿no? Entonces, igual que la materia puede tener una modificación, la forma también puede tener una modificación, ¿no? Que puede ser accidental o sustancial. Entonces, no es lo mismo decir unas palabras que son idénticas, por ejemplo, la forma original sería decirlo en latín, pero no lo decimos en latín, lo decimos traducido a cada uno su lengua vernacular. Pues la traducción ya es una modificación. Dicen los filólogos que las traducciones son tradiciones, ¿no? Porque no dicen fielmente la palabra que tal, ¿no? Bueno, pues una modificación, pero es accidental, ¿no? Ahora, si decimos algo que sea totalmente distinto a lo que significa, pues entonces ya. Por ejemplo, en este ejemplo que estábamos hablando antes de la liturgia que hace cada uno según le parece. Esto tiene un nombre más feo, pero no lo vamos a decir, que está grabando, estamos en directo. Pero en el argot clerical tenemos la liturgia misco. Ya os diré después de publicidad lo que significa, pero bueno. La liturgia que me sale a mí de las narices, por decirlo así finamente, ¿no? Entonces, cuando hacemos la liturgia como nos da la gana, pues entonces el problema es este, ¿no? Que al final, pues, por ejemplo, dentro de esa liturgia como nos da la gana es, porque, pues no, pues, oye, poner las manos levantadas en el Padre Nuestro, oye, todo el mundo ahora, venga, todo el mundo a la vez, por Cristo, ponéis en él, que eso no está aquí. Eso es de la cosecha propia del cura que está diciéndole a la gente y llama a la confusión, porque mira como muchos te recordáis, no, pues a mí me enseñaron que esto era así. Pues no te enseñaron lo que ponía el libro, te enseñaron lo que ese cura te quiso enseñar. Pues dentro de esa liturgia de esta manera, pues hay sacerdotes que el misal es que no lo abren para nada. Se inventan todo. Y están ahí con, señor, no estoy inventándoselo. Pues ahí también depende de lo que te inventes. Yo, por ejemplo, conozco un sacerdote que es de los que no abren el misal. Y tiene un pico estupendo y el tío dice una palabrería estupenda, pero no está diciendo las palabras de la iglesia, está diciendo las suyas. Oye, que estas palabras que a lo mejor no las entiende mucha gente, que a lo mejor no estamos introducidos, que a lo mejor le parece a la gente muy distante, una cosa muy rara, muy fea, ¿no? Pero esto tiene una tradición detrás, de siglos. Entonces, eso no puedes modificar aquí por tu cuenta lo que a ti te parezca. Estamos hablando de plegarias con las que celebraba la misa los santos padres, por ejemplo. San Clemente Romano, ¿te acuerdas que estuvimos el día en Roma? Y ahora tú coges y pones tú las palabras tuyas más chulas porque tú eres más original que nadie, ¿no?
Pues yo conozco un sacerdote, por ejemplo, que tiene un pico estupendo, que no abre misa para nada, que se inventa todo, pero después llega la consagración y dice las palabras de la consagración y dice, pues por lo menos podemos respirar y por lo menos esta parte la ha salvado, ¿no? O por ejemplo, un escándalo, un revuelo que hubo hace unos años, cuando se tradujo según una nueva traducción al castellano del misal. Y entonces las palabras de la consagración, pues antes nosotros decíamos, pues, las palabras sobre el cáliz, por vosotros y por todos los hombres. Y ahora se dice por vosotros y por muchos, ¿no? Por eso lo he preguntado, ¿por qué hay esa diferencia? Justo esa era la pregunta, ¿no? Ahí es donde tú querías llegar. Pero entonces, ¿es consagración correcta? Pues depende. Por ejemplo, imagínate que yo cojo, y claro, esto fue hace unos años, ¿no? Y yo estoy acostumbrado, y soy un sacerdote, tengo 60 años o 70 años, y llevo toda mi vida ministerial diciendo por todos los hombres, por todos los hombres, por todos los hombres. Pues hay gente que le cuesta. A mí me cuesta todavía decir Papa León, porque estoy acostumbrado a decir Papa Francisco, y cuando llegó Francisco me costaba decir Francisco, porque estaba acostumbrado a Benedicto, ¿no? Entonces, oye, si no es una maldad, si no, ahora distinto es a que yo diga, no, yo sé que la Iglesia española ha traducido al castellano, para toda la Iglesia es hispanohablante, que no solo para España, sino también para toda Latinoamérica. Hay mucha gente que celebra la misa en español, que no solo somos en España, que gracias a Dios le llevamos el Evangelio a mucha gente, ¿no? Y ahora yo cojo y soy más original que nadie y digo, no, para mí me da igual lo que hayan dictaminado para toda la Iglesia hispanohablante, porque yo voy a decir, pero eso ya es un poquito soberbio, ¿no? Eso ya es un poquito distinto, se puede corregir a la persona, ¿no? Se puede decir. De todos modos, son palabras que más o menos reflejan, porque durante muchos años se ha traducido así, pero el original en latín es pro multis. Pro multis es por El Padre Nuestro también se ha cambiado. Sí, la traducción, eso es. Entonces, estamos hablando que en la traducción encontramos la diferencia de traducción una modificación accidental. Es decir, porque es más o menos lo mismo, está igual, pero más o menos lo mismo no lo dictamino yo o cada cura que está. Nosotros no somos dueños de la liturgia, somos administradores de algo que se nos ha puesto en nuestras manos para que seamos fieles y lo custodiemos. Por eso digo que cada maestrillo no tiene su librillo, todo el mundo tenemos que tener el mismo librillo. Después cada uno tiene lo que hacemos, sus talentos, sus cualidades, sus dones, pues que habla de una manera, te habla de otra, te sabe cantar, te no sabe cantar, te le gusta la pintura, ¿vale? Pero las normas son las mismas para todo el mundo, ¿vale? Entonces, porque es que si no al final acabamos confundiendo al personal, ¿no? con estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, eso decimos de las manos levantadas, tal, ¿qué significaban esto? Que decíamos que se puede hay sacerdotes que la levantan así, hay otros que la levantan así, otros que la levantan así, ¿no? Y yo que la levanto de todas las maneras, se me habéis dado cuenta, yo en la misma celebración hago todo lo que está a la vez. Porque realmente lo que dice el libro, lo que dice la rúbrica, es que el sacerdote con las manos extendidas, pero no dice cómo tiene que extenderlas. Dice el sacerdote con las manos extendidas. Entonces yo ahí sí lo personalizo, pero tampoco le voy diciendo a todo el mundo que tiene que poner las manos como yo las ponga, sino que yo ahí dice que tenga las manos extendidas, ¿vale? Entonces yo lo que hago es las manos así, que lo que dije en la última formación era que esta era la manera de levantar las manos en la época de la patrística, la época antigua de la iglesia, ¿no? Donde se veía representados los iconos en 2 dimensiones en vez de en 3, y entonces claro, cuando tú ves, si tú ves a una imagen del Señor tallada, pues puedes levantar las manos como tú quieras, porque se le ve en 3 dimensiones. Pero cuando tú la ves en una tabla, en 2 dimensiones, en un icono, ahí tú nada más que estás viendo las manos así. Y entonces pues es una manera, ¿no? Pero también hay una interpretación de los padres muy bonita, que también os la comenté la última vez, que cuando el sacerdote levanta las manos así, el sacerdote actúa en persona Christi, ¿no? Entonces es el hijo que le está presentando al padre las llagas, ¿no? La cruz, ¿no? Está ofreciendo el sacerdote el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Y en la Eucaristía se actualiza, ¿no? La entrega del Señor por nosotros en la cruz, ¿no? Entonces, pues eso son cosas muy bonitas. Pero bueno, de todo esto es para repasar un poco de dónde veníamos, ¿no? Entonces, de todo esto ya hablamos en la última vez, y después hablamos de la liturgia de la palabra. Estuvimos hablando de las lecturas, de lo importante que es prepararse las lecturas, para ver un poco el tono que da, porque como sabéis bien, en la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros diferentes, escritos en épocas diferentes, para un público diferente en cada momento, pensado originalmente con agiógrafos, con el que lo pone por escrito, que son gente distinta, con cultura distinta, con lengua distinta, con un género literario distinto también, y a veces hasta con una lengua distinta, ¿no? Entonces, no es lo mismo leer un salmo que leer el libro del Apocalipsis, que leer una carta de San Pablo,
que lee los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Son libros distintos, entonces por todo también es bueno saber uno leérselo para sí mismo, ver qué es lo que está, qué es lo que se va a proclamar y hacerlo y darle la entonación. No hace falta ser tampoco un actor de teatro, ¿no? Que parezca que está actuando ya, o sobreactuando, pero por lo menos ser un poco tal, las comas, los acentos, o sea, los nombres raros, que muchas veces hay Nabucodonosor, y dices tú que lo espérate, tesalonicense, romano, filipense, no sé cuánto, entonces, total, que hay una serie de cosas que es bueno repasarlas antes, ¿no? Después también otra de las cosas que se dice aquí que también es interesante que se vea que aquí en la parroquia se hace muy bien, ¿no? O sea, el hecho de que una persona lee la primera lectura, otro lee el Salmo, otro lee la segunda lectura, son lecturas distintas, ¿no? El Salmo está hecho para ser cantado entero y hay incluso partituras de todo, lo que pasa que en todos los sitios la liturgia no funciona igual de bien. En sitios donde hay un montón de gente que colabora en la liturgia, pues se puede cantar, se puede tal, y en otros sitios, pues a veces por cura tiene que hacer casi de todo, ¿no? Que yo cuando no caigo me preparo el salmo corriendo 5 segundos antes, y total, pero el salmo está hecho originalmente para ser cantado entero, ¿no? Son cantos y himnos de alabanza al Señor, ¿no? Bien, es importante también eso, que tener en cuenta que lo que tenemos delante cuando estamos leyendo, la gente no lo tiene delante. Entonces que lo leamos de tal manera que el que no lo tiene delante lo pueda entender. Porque tú lo tendrás por delante, tú sabes lo que pone ahí, pero el que está delante, el que está escuchando, no tiene el texto delante. La letra roja no se lee la negra, ¿no? Entonces, segunda lectura, ¿no? Ya sabemos que es la segunda, si antes fue la primera. Eso no hace falta que lo leas, eso está en rojo. Tú lo que tienes que decir es lectura del libro, no cuánto, de la carta, de no sé qué, arriba abajo, ¿no? Vale. Esto ya lo vimos también. El salmo, pues igual la frase que la gente tiene que repetir, porque para eso es responsorial. Cuando no se está cantando y se va a hacer que la echa, pues leerlo clara y despacito, porque la gente no lo tiene delante como tú. Y después muchas veces la gente y como es largo, ahora no me acuerdo, tal. Entonces otra cosa que también ayuda es, lo lees, miras a la gente y lo repites con la gente. No, tú lo lees y ahora ya espera que la gente lo responda, no, léelo con la gente, que así la gente da más confianza también cuando lo está leyendo. Lees la estrofa, te paras, porque tú sabes cuando te paras, pero la gente que no tiene el texto delante. Entonces que gente dice, y entonces no hay que cuando para arriba para abajo, y yo, espérate, párate, levanta, y ahora con la mirada no hace falta, respondemos todos, no hace falta decir eso, pero con la misma mirada ya está diciendo la gente y lo respondes con ellos. Y así facilitas la respuesta, ¿no? Bien, después de esto nos ponemos en pie, terminada la lectura, nos ponemos en pie porque se va a leer la lectura más importante, que es el Evangelio, y por eso nuestro cuerpo, nuestro gesto corporal también reacciona, porque vamos a leer algo importante y nos ponemos en una postura más importante. Atención, se lee el Evangelio. Cuando se lee el Evangelio, entonces se termina de leer el Evangelio, entonces nos sentamos, nos ponemos cómodos. ¿Tú te sientas? No. Es que a mí me gusta porque el Evangelio lo lee el cura, pero cuando hay otro cura que no es el oficial, que está presente, le bendice el cura al otro para leer. Muy buena pregunta. Yo... Porque son cosas que llaman la atención, ¿verdad? Que por eso es bueno preguntarlo para explicarlo, ¿no? ¿Cuándo se da la bendición antes de tal? Cuando hay un diácono que va a proclamar el Evangelio, entonces el diácono le pide al presidente que le dé la bendición, ¿no? Y los sacerdotes, si hay 3 o 4 sacerdotes celebrando la misa, el que vaya a leerlo no tiene que pedirle la bendición a otro sacerdote. Pero si preside la misa el obispo, sí. Si preside la misa al obispo, el que vaya a leer el Evangelio tiene que pedirle la bendición al obispo, sea el diácono o sea el... Lo que pasa es que estamos acostumbrados a celebraciones con el obispo que está un diácono, pero si no hay diácono, el sacerdote también tiene que igual que a la hora de besar el Evangelio. Nosotros besamos el Evangelio al final de la proclamación, pero si está el obispo, pues se lo llevamos para que lo bese el obispo, y a veces el obispo lo besa y lo coge y bendice al pueblo con el Evangelio, ¿no? La palabra del Evangelio. Entonces, hay oraciones secretas que durante la celebración se van repitiendo, la van repitiendo el sacerdote, que son secretas, no porque no se puedan conocer, sino porque se dicen en voz baja. No sé si habéis fijado algunas veces, yo estoy constantemente diciendo cosas, no es que esté hablando solo en la misa, sino que hay oraciones que se dicen en voz baja, que son oraciones secretas, ¿no? Los que están alrededor más o menos la escuchan, además yo lo hago a propósito, yo quiero que los monaguillos escuchen la oración, pero solo la escuchan y yo no la escuchan. Bueno,
entonces cuando estoy echando, me estás echando la boca, o me estás lavando las manos, entonces esas cosas tienen una oración secreta, ¿no? Que tienen una función muy bonita porque nos ayuda, el que está presidiendo la misa, te ayuda a retomar constantemente la atención, a no distraerte, a tomar conciencia de lo que estás haciendo en cada momento, eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues después del Evangelio entonces nos sentamos y se proclama la homilía, no sé cuándo se proclama, se dice la homilía. La homilía que es una parte importante de la misa, pero que es una parte muchas veces un poco tediosa, ¿no? Porque es lo que decimos antes, todos los maestrillos tienen el mismo librillo, pero todos los maestrillos no hablan igual, no tienen el mismo piquillo, ¿no? Entonces hay homilías que son mucho más pasables y otras menos pasables, ¿no? Porque hay gente que habla mejor y gente que es más aburrida o que es más torpe de palabras, tal y cual, ¿no? La homilía es importante, pero no es lo más importante de la misa. Y muchas veces es por lo que medimos la calidad de la misa. ¡Hoy qué bonita está la misa! Algunas veces la gente dice, ¡ay, qué bonita está la misa! Digo, la misa es bonita siempre. Sí, pero es verdad de que es muy importante. Y lo que te quieren decir a lo mejor es que me encanta lo que ha dicho. Pero es que lo más importante no es eso, porque además el que nos habla al corazón es el Señor. El que nos habla al Señor es el Señor, ¿no? Entonces, en la homilía nosotros tenemos que tratar de que no estorbar mucho al Señor, para que el Señor le pueda hablar a la gente a través de nosotros, ¿no? La función de la homilía es para alimentar la vida cristiana, es para explicar algún aspecto particular de las lecturas que se han proclamado, algún aspecto particular. Tú no puedes explicar todas las lecturas, porque entonces la homilía perdería una de las características más importantes que tiene que tener. Las homilías deben ser breves y claras, que enseñen mucho y que no sean muy largas. Como dice ese refrán, lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo breve y qué es lo largo? Eso es también muy relativo, ¿no? Porque, claro, hay gente que tú te pones a escuchar y se te cae la baba escuchándolo. Me acuerdo en la toma de posesión de don David en Ibercó, en la parroquia de La Salle, pues don Miguel Ángel se hartó de hablar, por lo visto. A mí se me pasó volando. Me dice una persona, ojo que pecha esa enlaza a pegar el cura. Digo, y no me dan cuenta. Se pone 41 minutos. ¿Tú? A mí eso dije yo. Digo, 41 minutos, yo hubiera estado 3 horas escuchándolo y no me hubiera cansado. Porque hay gente que tiene una manera de hablar y de decir